Era el atardecer en Phoenix. El patio trasero vibraba con música y conversación mientras las guirnaldas de luces parpadeaban perezosamente sobre nuestras cabezas. Los niños gritaban cerca de la piscina inflable. Los adultos sorbían cerveza alrededor de la mesa del patio, y el aire olía a barbacoa y a protector solar. Y, sin embargo, todo lo que yo podía ver era ausencia. Tessa, mi esposa desde hacía 11 años, no estaba. Tampoco Caleb, mi hermano, ausente desde hacía 22 minutos. Lo sabía porque miré mi reloj cuando los vi desaparecer por la esquina de la casa, con la excusa de que iban a buscar la nevera de las bebidas al garaje, solo que ninguna nevera había regresado. Dejé mi plato de cartón sobre la mesa, apretando la mandíbula. Cuando Tessa finalmente reapareció por la puerta lateral, sola, caminando como si nada hubiera pasado, mis piernas se movieron por instinto. La encontré a medio camino entre el patio y la valla trasera, donde la multitud era menos densa. La agarré del codo, con suavidad pero con firmeza. «Tessa», dije. «¿Dónde diablos estabas?» Parpadeó. Volvió a parpadear. Su rostro estaba inexpresivo. Demasiado inexpresivo, como si acabaran de colocarle una máscara. «Al baño», dijo con fluidez. «¿Quieres detalles o simplemente vas a confiar en que tu esposa sabe cómo hacer pis?» «No juegues a eso conmigo, si sé». «Te fuiste con Caleb. No estabas en la casa. Has venido por la puerta lateral. No me insultes con la excusa del baño». Se acercó a mí, con la voz baja, pero cargada de veneno. «Oh, así que ahora me cuentas los pasos. ¿Qué es lo siguiente, Ethan? ¿Vas a ponerle un rastreador a mi coche?» «No me imaginé que te escapabas con mi hermano», dije con la mandíbula apretada. «Os vi a los dos desaparecer detrás del garaje». «¿Qué está pasando, Tessa?» Soltó una risa entrecortada y sin humor y negó con la cabeza. «Siempre has tenido esa manía, ya sabes, esa sospecha nerviosa y patética. Es agotador. Y tú siempre has tenido esa manía», contraataqué, acercándome más. «Donde coqueteas como una adolescente y mientes como una política». Su sonrisa se desvaneció. «Estás arruinando el cumpleaños de tu hija», dijo bruscamente. «No, eso lo hiciste tú», espeté. «En el segundo en que te fuiste con él». Tessa me miró fijamente, con los labios apretados en una delgada línea. «Estás perdiendo el control. No hay nada entre Caleb y yo». «¿Quieres jurarlo?», pregunté. «Aquí mismo». «Júralo por Lena». Un atisbo de duda cruzó su rostro. Solo medio segundo, pero lo capté. Luego sonrió, tranquila, fría y letal. «No tienes derecho a usar a nuestra hija como una especie de superioridad moral. ¿Quieres seguir presionando? Vamos a buscar a Caleb y empecemos a gritar delante de toda tu familia. Tus compañeros de trabajo, los amigos de Lena. ¿Es eso lo que quieres?» La miré fijamente. Sentía la sangre vibrar en mis venas. «No», dije en voz baja. «Eso no es lo que quiero». «Entonces, compórtate como un hombre», escupió. «No como un niño celoso». Giró sobre sus talones y caminó de vuelta hacia la multitud, su risa deslizándose fácilmente de nuevo en el aire de la noche. Me quedé allí un momento más, justo fuera del alcance de las guirnaldas de luces. Me ardía el pecho. Mi nombre es Ethan Miller. Tengo 38 años. Dirijo la logística de una empresa regional de camiones. Vuelvo a casa todas las noches, cocino 3 noches a la semana y preparo el almuerzo escolar de mi hija cada mañana. Creía en el matrimonio. Creía en ella. Pero esta noche, algo se resquebrajó detrás de mis costillas, y no estaba seguro de que iba a derramarse. La fiesta seguía respirando a mi alrededor como si nada hubiera pasado. Niños chillando junto a la mesa de agua, tíos bromeando cerca del ahumador, vecinos poniéndose al día sobre los tipos de interés y los cortacéspedes. Pero yo no estaba en ella. Estaba atrapado en el rincón más alejado de nuestro patio, agarrando un vaso de limonada aguado, y observando a Caleb como un halcón. Estaba al otro lado del patio, con un vaso rojo de plástico en la mano, riéndose de algo que Tessa acababa de decir.
Ella tenía una mano sobre el brazo de él. No fue un toque largo. Quizás un segundo o dos, pero fue casual. Demasiado casual. Familiar de una manera que no debería existir entre mi esposa y mi hermano. No de esa forma. No podía oír las palabras desde tan lejos, pero podía leer el lenguaje corporal. Y el suyo era fluido en un idioma que yo nunca había aprendido. De nuevo tiene esa risa, dijo una voz a mi lado. Me giré. Sandra, nuestra vecina de al lado, de unos 40 y tantos, inteligente, tranquila, viuda joven, conocía a Lena desde que era una niña pequeña y siempre nos traía galletas de más cada vez que horneaba demasiado. Señaló con la cabeza hacia Lena, que ahora estaba sentada en la mesa del patio, balanceando las piernas y charlando animadamente con el hijo adolescente de Sandra, Mason. Ha tenido un año difícil, añadió Sandra con delicadeza. Pero esta noche parece feliz. Eso es algo, ¿no? Seguí su mirada. El rostro de Lena brillaba bajo las lucecitas, animado y despreocupado de una manera que no había visto en semanas, quizás meses. Su risa resquebrajó algo dentro de mí. Sí, murmuré. Sí que lo parece. Sandra me dedicó una cálida mirada de reojo. ¿Cómo lo llevas? Esa era el tipo de pregunta que solo podías responder con sinceridad si no estuvieras en medio de una fiesta en el patio con costillas y cupcakes en el menú. Así que mentí. ¿Bien? Solo cansado. No se lo creyó, pero no insistió. Si alguna vez quieres ayuda con algo, el horario de Lena, la compra, o simplemente alguien con quien desahogarte. Mi puerta está abierta. Has estado haciendo malabares con muchas cosas últimamente. ¿Se nota? Gracias, dije, un poco demasiado rápido. Pasaron unos segundos. Luego me dio una palmadita en el brazo y se alejó, uniéndose a Lena en la mesa. Me giré justo a tiempo para ver a Caleb mirándome. Sonrió y levantó su vaso como si fuera un brindis. Y lo juro que había algo en sus ojos. Ese brillo, esa pequeña inclinación de cabeza arrogante que solía poner cuando me ganaba a los videojuegos o se comía el último trozo de pizza cuando éramos pequeños. Solo que esto no era un juego, y no era pizza. Fui hacia la nevera y cogí una bebida fresca, solo por hacer algo. Ni siquiera me importó cuál saqué. Me temblaba un poco la mano. Me agaché junto a la nevera, tratando de concentrarme en la mordida fría del aire en mi muñeca, el silbido agudo de la lata al abrirse. Cualquier cosa para mantenerme con los pies en la tierra. Detrás de mí, pude oírlos de nuevo. Tessa y Caleb, riendo. Ella dijo algo en un tono burlón. Él soltó una risita grave, demasiado grave. Me levanté y me di la vuelta. Estaban más cerca ahora, de pie junto a la parrilla, justo en el borde de la multitud. Tenía la cabeza inclinada hacia la de él, su coleta balanceándose suavemente mientras sonreía. Él susurró algo. Ella volvió a reír. Era el tipo de risa que solía dedicarme a mí. El tipo de risa que me hizo enamorarme de ella antes incluso de saber cómo era enamorarse. Empecé a caminar hacia ellos. Sin un plan, sin palabras en mente, solo una necesidad hirviente de romper ese momento por la mitad. Pero la voz de Lena me detuvo. Papá. Me giré. Me saludaba con la mano desde la mesa del patio, con una amplia sonrisa. Ven a hacerte una foto conmigo y el pastel. Tragué el nudo que tenía en la garganta y asentí. Ahora mismo voy, cariño, dije entre dientes. Cuando volví a mirar a Caleb y Tessa, ya se habían separado como si nada hubiera pasado, como si yo fuera el que veía fantasmas. Pero yo sabía la verdad. Y mientras me dirigía hacia Lena, forzando una sonrisa que no llegaba a mis ojos, algo se asentó en mi pecho como cemento. Fuera lo que fuera aquello entre ellos, no estaba solo en mi cabeza, y no iba a desaparecer. A la mañana siguiente, estaba de pie en el salón de mis padres en Phoenix. El sol apenas había salido y el calor ya presionaba contra las ventanas. El mismo sofá beige, las mismas fotos familiares enmarcadas, el mismo lugar donde Caleb y yo solíamos luchar en la alfombra hasta que mamá nos gritaba que paráramos. Caleb estaba apoyado en el marco de la puerta,
con los brazos cruzados, y parecía demasiado relajado para ser un hombre en el que no había dejado de pensar en toda la noche. ¿De qué va esto?, preguntó. Has aparecido sin avisar como si la casa estuviera en llamas. Necesito la verdad, dije. Ahora mismo. Resopló y se apartó del marco. ¿Sobre qué? Sobre ti y mi esposa. Eso borró la media sonrisa de su rostro por un segundo. Luego volvió, más afilada. ¿Hablas en serio?, dijo. ¿Has conducido hasta aquí por eso? No hagas eso, espeté. No te hagas el tonto. Lo de anoche no fue sutil. Caleb soltó una risa lenta y grave. Tío, siempre has tenido talento para ver cosas que no existen. Di un paso más cerca. Desapareces con ella. Te pones demasiado cerca. Susurras. Ella se ríe como si tuviera 16 años otra vez. ¿Y esperas que me crea que es una coincidencia? Se enderezó, con los ojos duros ahora. ¿Esperas que me importe tu imaginación? ¿Mi imaginación?, dije. Entonces mírame a los ojos y dime que no está pasando nada. Sostuvo mi mirada. Demasiado tiempo. Luego se encogió de hombros. Incluso si lo hubiera, ¿qué diría eso de ti? Eso dolió más de lo que esperaba. ¿Qué se supone que significa eso?, pregunté. Significa, dijo en voz baja, acercándose, que siempre has sido el seguro. Predecible, responsable. ¿Y Tessa? Sonrió con aire de suficiencia. No está hecha para el aburrimiento. Mis manos se cerraron en puños. Eres mi hermano. Y no tienes derecho a la lealtad solo porque mamá nos sacó del mismo cuerpo, replicó. ¿Quieres mantener a una mujer como Tessa? No la enjaules. Nunca la enjaulé, dije entre dientes. No, dijo. Simplemente asumiste que se quedaría. Me abalancé hacia adelante, deteniéndome a centímetros de su cara. Si cruzas esa línea. ¿Qué? Interrumpió. ¿Harás qué? ¿Contárselo a mamá? Volvió a reír. Cruel, esta vez. Siempre has sido un blando, Ethan. ¿Crees que hacer todo bien te hace fuerte? No es así. Te equivocas, dije. La fuerza no es tomar lo que no te pertenece. Caleb se inclinó, su voz un susurro. Si quisiera pertenecerte, lo haría. La habitación se sentía más pequeña, más caliente. Podía oír mi propio pulso. Vine aquí esperando que lo negaras, dije. En cambio, me acabas de decir exactamente quién eres. Se encogió de hombros de nuevo. Y ahora lo sabes. Desde el pasillo, la voz de mamá llegó flotando. ¿Está todo bien ahí dentro? Sí, respondió Caleb. Todo bien. Di un paso atrás, con el pecho oprimido. Esto no ha terminado. Sonrió como si ya hubiera ganado. Contigo nunca termina. Me di la vuelta y salí sin decir una palabra más. La puerta se cerró detrás de mí con un último golpe sordo y hueco. Mientras estaba en el porche delantero, con el calor subiendo del cemento, una verdad se asentó en lo más profundo de mis huesos. Fuera lo que estaba pasando entre ellos, no era un accidente, y no iba a detenerse por sí solo. Era jueves por la tarde. Acababa de llegar a casa del trabajo, con la corbata todavía floja alrededor del cuello, cuando oí a Lena llamar desde el pasillo. Papá, encontré algo raro. La encontré en el salón, donde estaba de pie, sosteniendo un pequeño pendrive plateado entre los dedos. ¿De dónde has sacado eso?, pregunté. Se encogió de hombros. Estaba detrás de los cojines del sofá. Estaba pasando la aspiradora como me pediste y simplemente se deslizó. Se lo quité con delicadeza, dándole vueltas en la mano. Sin etiqueta, sin marcas, solo una simple memoria USB. ¿La has abierto?, pregunté. No. Pensé que podría ser tuya. O de mamá. La palabra mamá cayó como un golpe sordo.
Gracias, cariño, dije. Ve a terminar tus deberes. Vale. Asintió y se fue saltando por el pasillo, tarareando algo suave en voz baja. Entré en mi despacho y cerré la puerta. No me senté. Me quedé de pie un largo segundo, mirando el ordenador como si pudiera ofrecerme una advertencia. Luego lo conecté. El dispositivo se cargó con un suave clic. Una carpeta, un archivo. Bit-203 OV. Mi dedo flotó un momento. Luego, hice doble clic. La pantalla cobró vida, temblorosa al principio, como si la cámara hubiera estado apoyada en algo. Luego la imagen se estabilizó. Era Tessa. Estaba sentada en el suelo de nuestro dormitorio, con las piernas cruzadas, el rostro ligeramente apartado del objetivo. Llevaba poco maquillaje, el pelo recogido. Parecía real, en carne viva, como si acabara de volver de correr o hubiera llorado demasiado. No sonrió, no dudó. Supongo que esto es para mí, dijo en voz baja. O para más tarde, o quizás para Caleb, no lo sé. Pero necesito decirlo en voz alta. No me moví. Crucé la línea, continuó. Con Caleb. No fue un error. Sabía lo que hacía. Lo quería. Su voz se quebró un poco. No me arrepiento, susurró. Esa es la peor parte. Él me ve de una manera que Ethan no lo hace. No espera que yo sea nada. Simplemente puedo ser yo. Desordenada, ruidosa, salvaje. Tomó aliento. Y no me siento culpable. No realmente, porque Ethan dejó de verme hace mucho tiempo. Es dulce. Es bueno. Pero yo estaba desapareciendo. Necesitaba sentirme viva de nuevo. Miró a la cámara. Finalmente, sus ojos sin brillo. Le dije a Ethan que estaba ocupada en el trabajo esa semana, pero estuvimos en Sedona, Caleb y yo. Fue algo borroso. Habitaciones, copas, noches largas. Se me había secado la boca. Cerró los ojos. Creo que ya no quiero a Ethan, dijo. Creo que ni siquiera me importa si esto se sabe. Alargó la mano hacia la cámara, y la pantalla se volvió negra. Me quedé allí, paralizado. El aire en la habitación se sentía más pesado de lo que podía soportar. El pulso me retumbaba en los oídos. Miré fijamente la pantalla, el tenue reflejo de mi propio rostro atónito. Luego cogí mi teléfono. Mis manos no temblaban. Ya no. Escribí, no vuelvas a casa. Vi el pendrive y le di a enviar. 4 minutos más tarde, la puerta principal se abrió de un portazo. Tessa irrumpió en la casa. Su pelo estaba recogido como si hubiera estado en medio del trabajo, o de la furia. ¿Dónde está?, gritó. Yo seguía de pie en la puerta del despacho, esperando. No tenías ningún derecho, espetó, con los ojos muy abiertos, la respiración agitada. ¿Dónde está, Ethan? No dije nada. Pasó a mi lado como una furia, con los ojos desorbitados, y arrancó el pendrive del puerto USB. Antes de que pudiera hablar, lo arrojó al otro lado de la habitación. Crash. Golpeó el suelo de madera y se hizo añicos, convirtiéndose en plástico inútil. Ahí tienes. Gritó, con el pecho agitado. ¿Es eso lo que querías? ¿Quieres arruinarlo todo por un estúpido archivo? Aún así, no dije nada. Solo la miré y ese silencio, esa quietud por mi parte, le hizo algo. Parpadeó. Su respiración se ralentizó. Miró a su alrededor, dándose cuenta de lo lejos que había llegado. Tú. Susurró, pero las palabras murieron en su lengua. Pasé a su lado y recogí los trozos rotos del pendrive, dejándolos caer suavemente en la basura. Ya no necesito pruebas, dije en voz baja. Acabas de darme todo lo que necesitaba. Abrió la boca, pero yo ya me estaba alejando. Eran casi las 10 cuando entré en el camino de grava de la casa de mis padres, los neumáticos crujiendo como huesos secos.
La luz del porche estaba encendida, proyectando un círculo pálido sobre los escalones. No llamé. Entré directamente, como solía hacer cuando tenía 16 años, sudoroso por el béisbol, lleno de fuego. Solo que esta vez, no era sudor lo que se aferraba a mi piel. Era traición. Mamá estaba en la cocina, lavando algo en el fregadero. Papá estaba medio dormido en el sillón reclinable. Un partido de béisbol murmuraba en voz baja en la televisión. ¿Y Caleb? Estaba allí mismo, en el salón, con los pies sobre la mesa de centro, mirando su teléfono como si nada en el mundo tuviera peso. No hablé. No al principio. Caleb levantó la vista, con las cejas arqueadas. Vaya, mira quién. Ahora lo sé todo, dije, con la voz tranquila. Demasiado tranquila. Atravesó la habitación como una navaja. Mamá se giró desde el fregadero. Papá se removió en su silla. Caleb se quedó helado a mitad de la frase, con el teléfono todavía en la mano. ¿Quieres explicarles lo de Sedona? Pregunté. ¿O lo hago yo? El color desapareció de su rostro. ¿De qué estás hablando? Preguntó mamá, secándose las manos. No aparté los ojos de Caleb. No estaban trabajando hasta tarde. Estaban juntos. Tessa y él, fuera de la ciudad una semana entera. La boca de mamá se abrió. Eso no puede ser. Lo es, dije. Lo grabó. Lo confesó todo. Dijo que ni siquiera se sentía culpable. Caleb se levantó lentamente. Tienes que calmarte, tío. No, espeté. No me llames tío. No te quedes ahí como si esto fuera un malentendido. Ethan, dijo papá con cuidado. Esto suena a un asunto privado. Quizás. No, dije, volviéndome hacia ellos. Esto no es privado. Esto es la familia, y si él tiene las agallas de traicionarme, entonces puede afrontarlo donde vive. Caleb dio un paso adelante. No vas a venir aquí. Vi el vídeo. Grité. Dijo que te quería a ti. Que tú la hacías sentir viva. Y tú simplemente te quedaste ahí, dejando que pasara. Tú no la estabas sujetando precisamente, replicó él, con los ojos encendidos. ¿Basta? Gritó mamá, interponiéndose entre nosotros. La familia no se trata así. La miré fijamente. No, no lo es. Parpadeó, desconcertada. Entonces papá dijo en voz baja, Caleb también merece ser amado, hijo. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Qué? Vosotros dos siempre habéis sido diferentes, continuó. Tú siempre tan correcto, tan rígido. Quizá ella necesitaba otra cosa. Eso no lo hace correcto, pero es comprensible. Lo miré, a mamá, a los dos. Lo estáis defendiendo. Caleb no habló. Solo se quedó allí, observando, sin vergüenza, sin miedo, solo esperando. Soy vuestro hijo, susurré. La voz de mamá tembló. Los dos lo sois. Pero eso no era lo que necesitaba oír. Algo se rompió en mí. Una última y silenciosa grieta. Vine aquí pensando que quizás uno de vosotros diría que lo que hizo estaba mal. Pero ni siquiera podéis decir eso. Estás dolido, dijo mamá, intentando cogerme del brazo. Di un paso atrás. No. Estoy harto de estar dolido. Nadie me detuvo cuando me di la vuelta y salí por la puerta. Y ese silencio fue lo más ruidoso que jamás me dieron. Era una de esas mañanas que se sentían demasiado quietas para lo que estaba a punto de suceder. El cielo nublado, los escalones del juzgado bañados en una suave luz gris, como si el propio mundo quisiera silenciar el ruido. Me senté en el banco fuera de la sala, con la mochila de Elena a mis pies. Ella no estaba conmigo, por supuesto. Estaba en casa de Sandra, jugando al uno y comiendo tortitas de plátano. Le prometí que solo estábamos arreglando papeles. No necesitaba ver cómo era la traición en formato legal.
Tessa llegó 10 minutos tarde, el taconeo de sus zapatos resonando en el suelo de mármol. Vestía de azul marino, siempre lo hacía cuando quería parecer arreglada. El pelo rizado en las puntas, ni un mechón fuera de lugar. Era pintura de guerra disfrazada de esmalte. No me miró, simplemente pasó de largo y entró en la sala como si fuéramos extraños. Caleb no estaba. Era de esperar. Mi abogado se inclinó mientras nos sentábamos en nuestra mesa. Sin testigos, sin pruebas físicas. Nos centramos en Lena. Presionamos fuerte por la custodia. El reparto de bienes es el estándar a menos que tengas algo por escrito. Tenía un pendrive, murmuré. Lo destrozó. Me dedicó una sonrisa tensa y de disculpa. Podemos usar eso para demostrar destrucción de la propiedad, no infidelidad. El alguacil nos hizo pasar. La sala no estaba llena, solo unas pocas personas más esperando su turno. Una jueza con ojos amables y una pila de expedientes. No le importaban los dramas. Quería hechos. El abogado de Tessa fue el primero, pintándola como la madre estable que había sacrificado su carrera por la maternidad y que ahora estaba siendo acorralada financieramente tras la separación. No reaccioné. Ni cuando la llamó la principal cuidadora emocional. Ni siquiera cuando dijo que se vería injustamente desplazada si no recibía la mitad de la casa. Luego fue nuestro turno. Mi abogado se puso de pie, tranquilo y sereno. Señoría, no disputamos su derecho a la mitad de la casa. Lo que pedimos es la custodia física completa de Lena. El señor Miller ha sido el proveedor constante. Ha permanecido en el hogar familiar, ha mantenido las rutinas escolares y no tiene historial de inestabilidad. La señora Miller abandonó el hogar abruptamente en circunstancias contenciosas. La niña ha respondido positivamente a su entorno actual. La jueza asintió, garabateando notas. ¿Hay acuerdo sobre la división de la propiedad? El abogado de Tessa respondió antes de que yo pudiera. Solicitamos la mitad del valor neto de la vivienda. Ninguna otra reclamación financiera. Miré al frente. Ese era el trato. Ella no quería la custodia. No quería la casa. Solo quería el dinero. Y yo no la quería cerca de Lena. De acuerdo, dijo mi abogado. Con un breve receso y unas cuantas declaraciones finales, todo terminó. La voz de la jueza fue ecuánime, imparcial. La custodia principal se otorga al señor Miller. A la señora Miller se le conceden visitas cada 2 fines de semana, supeditadas a la consistencia. La división de la propiedad procederá según lo acordado. El valor neto de la vivienda se dividirá a partes iguales. Un golpe de mazo. Así de simple, un matrimonio disuelto, una familia fracturada, un futuro redirigido. Fuera, Tessa me detuvo cerca del aparcamiento. Su voz era ligera, como si estuviera comentando el tiempo. ¿Me comprarás mi parte hoy? Asentí. Ya he llamado al banco. El préstamo está aprobado. Firmaré esta tarde. Sonrió con suficiencia. Siempre fuiste eficiente. No respondí. Más tarde ese día, me senté en la oficina de un banco, con las luces fluorescentes zumbando sobre mí mientras firmaba los documentos finales del préstamo. Mis manos no temblaron. El bolígrafo no titubeó. Entregué hasta el último dólar que tenía. Los ahorros, agotados. La red de seguridad, desaparecida. Pero Lena estaba conmigo. Eso era suficiente. Llegué a casa, abrí la puerta y miré a mi alrededor. Faltaba la mitad de los muebles. La mitad de las fotos del pasillo habían desaparecido. Huecos vacíos en la pared. Silencio donde antes persistía su perfume. Pero los zapatos de Lena estaban junto a la puerta. Y eso hizo que volviera a sentirse como un hogar. Mientras continuamos, suscríbete para no perderte las próximas partes. Las semanas después del juicio se movieron como cemento húmedo, lentas, pesadas, frías en los bordes. El dinero escaseaba. Le había comprado a Tessa su parte de la casa vaciando todo lo que habíamos ahorrado.
El fondo de emergencia, desaparecido. La jubilación, solo una vaga idea. Vivía al día, haciendo turnos dobles cuando podía, llevando hojas de cálculo a casa los fines de semana y cenando tostadas más a menudo de lo que me gustaría admitir. Y Lena lo sentía. No con palabras, sino en la forma en que se quedaba en silencio en los trayectos en coche a la escuela. En la forma en que picoteaba su cena, en la forma en que me miraba, con ojos demasiado adultos para sus 10 años, y no decía nada cuando claramente quería preguntar, ¿por qué mamá solo llama cuando le conviene? La mayoría de las noches llegaba a casa y me encontraba con el silencio. Sin música, sin risas, solo el bajo zumbido de la nevera y Lena leyendo en el sofá, con los pies encogidos. Le besaba la cabeza, le preguntaba qué tal la escuela, ella asentía y decía, bien. Ambos sabíamos que eso significaba no muy bien. Pero ninguno de los dos insistía. Hasta el jueves que llegué a casa y el olor a cebolla y romero flotaba por el pasillo. Me detuve en la puerta. Las luces de la cocina estaban encendidas. La mesa estaba puesta. Algo burbujeaba en el fuego. Y Lena estaba allí, radiante como si fuera Navidad. A su lado, Sandra, con el pelo recogido, las mangas arremangadas y una cuchara de madera en la mano como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Te dije que se sorprendería, dijo Sandra, esbozando una sonrisa. Parpadeé. ¿Qué está pasando? Hemos hecho estofado, dijo Lena, corriendo hacia mí. ¿Casero? Sandra trajo toda la compra y me enseñó a cortar las zanahorias sin rebanarme el pulgar. Miré a Sandra. Se encogió de hombros. Mencionaste de pasada la semana pasada que las cosas estaban difíciles. Pensé que quizás necesitabais un descanso de las tostadas y la comida para llevar. Intenté sonreír, pero tenía un nudo en la garganta. No tenías por qué hacer esto. Inclinó la cabeza, secándose las manos en un paño. A veces la gente necesita lo que no espera. Asentí lentamente, tragándome el nudo en el pecho. La cena fue sencilla. Estofado, pan caliente. La risa de Lena rebotando entre las paredes por primera vez en lo que pareció una eternidad. Me permití relajarme, aunque fuera solo un poco. Después de que Lena se fuera a la cama, me quedé en la cocina con Sandra, ayudando a enjuagar el último plato. No tenías por qué hacer todo esto, dije de nuevo, más bajo esta vez. Me miró, con suavidad pero con firmeza. No eres el único que ha pasado por una pérdida, Ethan. No tienes que hacerlo todo solo. Deja entrar a la gente a veces. El fregadero gorgoteó, y por una vez, el silencio entre nosotros no se sintió vacío. Se sintió como un respiro. Un año después, el aire de la casa había cambiado. Ya no se aferraba a las paredes como el duelo. El dolor seguía ahí a veces, en los rincones silenciosos de la noche o cuando Lena miraba demasiado tiempo las fotos antiguas. Pero la agudeza se había atenuado. El silencio se había suavizado. Algo nuevo había florecido en su lugar. No llamativo ni ruidoso, simplemente constante. Sandra se había convertido en parte de nuestro ritmo. No de golpe. Nunca se impuso, pero empezó con una cena a la semana, luego a recoger a Lena de la escuela los jueves, y después a ayudarla a construir un huerto en el patio trasero. Porque, como decía Sandra, nada cura como la tierra bajo las uñas. Simplemente estaba ahí cuando importaba. Me despertaba algunas mañanas y encontraba el lavavajillas ya vacío, el café hecho, el almuerzo de Lena preparado con una nota adhesiva pegada en la manzana, no olvides que eres increíble. Nunca se sobrepasó. Nunca intentó reemplazar nada ni a nadie. Simplemente llenaba el silencio con amabilidad. Y Lena empezó a brillar de nuevo. Su risa volvió. Su apetito, sus terribles chistes de toc, toc. Empezó a vestir de colores otra vez, calcetines brillantes, pasadores con purpurina, uñas pintadas que cambiaban cada 2 días. Se sentaba en el porche con Sandra, con la cabeza en su hombro, haciendo preguntas sobre cosas de adultos como, ¿qué hace que una persona se quede? O la gente deja de quererse porque quiere o porque se cansa. Sandra siempre respondía de la misma manera, el amor no consiste en llevar la cuenta. Consiste en estar ahí cada día.
Me ascendieron en marzo. Gerente regional de logística. Mejor horario, mejor sueldo. Se sintió surrealista firmar la carta de oferta. Me quedé solo en la oficina después de que todos se hubieran ido, mirando por la ventana, dejando que la realidad se asentara. Ya no solo estaba sobreviviendo. Estaba construyendo de nuevo. Pagamos el préstamo en verano. Sandra me ayudó a volver a pintar el salón, algo claro, fresco. Lena eligió el color leche de nube. No tenía ni idea de lo que significaba, pero funcionó. La casa ya no se sentía como un recuerdo. Se sentía como un futuro. Una tarde, estábamos todos en la cocina, yo secando los platos, Sandra hojeando un libro de recetas y Lena sentada en la encimera, balanceando las piernas. «¿Sabes?», dijo Lena, sonriendo, «creo que deberíamos tener un perro». Sandra levantó la vista. «¿Un perro, eh?» «Es un gran compromiso». Lena se encogió de hombros. «Bueno, vosotros dos ya os comprometisteis conmigo. Y creo que soy más difícil que un Golden Retriever». Nos reímos. Una risa real, no forzada, que no provenía de ocultar el dolor. Más tarde esa noche, después de que Lena se fuera a la cama, Sandra y yo nos sentamos fuera, solos los dos. La luz del porche proyectaba un suave círculo a nuestro alrededor. El aire olía a hierba recién cortada y a esperanza. «¿Alguna vez pensaste que estarías aquí?», preguntó. Tomé un sorbo de té y la miré. La forma en que sus ojos se arrugaban cuando sonreía, la tranquila paciencia en cada uno de sus gestos. «No», admití. «Ni de lejos». Ella asintió. «Tú hiciste la parte difícil. Te mantuviste abierto incluso cuando estabas sangrando». «Casi no lo hago», dije. «Pero entonces apareciste tú con el estofado». Se rió. «Oye, la comida salva vidas». Extendí la mano y tomé suavemente la suya. No la apartó. Y en ese pequeño y tranquilo momento, me di cuenta de algo. La familia que creía haber perdido no desapareció. Simplemente encontró una nueva forma. Era un sábado por la mañana. Uno de esos tranquilos en los que el sol se cuela por las persianas de la cocina de la manera correcta, e incluso el sonido de la tostadora parece música de fondo. Lena estaba tumbada en la mesa coloreando un cartel para la escuela, tarareando para sí misma. Sandra tarareaba a su lado, volteando tortitas. Mi teléfono vibró. «Mamá, móvil». Lo miré un segundo, con el pulgar suspendido. Sandra miró, con ojos amables. «¿Estás bien?». Asentí. «Sí, solo que hace tiempo que no sé de ella». Salí al porche para contestar. «Hola, mamá». Su voz era apresurada, ligeramente sin aliento. «Ethan, gracias a Dios». Esperaba que contestaras. Una pausa. «¿Qué pasa?». Bueno, suspiró como si ya hubiera ensayado esta llamada 100 veces en su cabeza. «Son tu hermano y Tessa. Verás, bueno, ahora se están quedando aquí». No dije nada. «Han pasado por una mala racha», continuó. «El dinero escasea y, bueno, Tessa está embarazada». Silencio. «Están viviendo en tu antigua habitación. El bebé nacerá en unos meses». «Lo intentamos, pero estamos apretados y Caleb apenas trabaja». «Ha sido difícil, Ethan». Miré hacia el césped, la bicicleta de Lena volcada en la hierba, la ventana donde Sandra sonreía por algo que Lena acababa de decir. La voz de mamá se suavizó como si pensara que estaba a punto de quebrarme. «Lo están pasando mal. Solo pensé que quizás podrías ayudar». «¿Ayudar cómo?», pregunté. «No lo sé. Traer algo de compra. Prestar algo». «Caleb lo está intentando, pero...». «No, no lo está», interrumpí. «Nunca lo hizo». «Ethan, sé justo». «¿Justo?». Reí, una risa amarga y silenciosa. «Me llamas para pedir ayuda para ellos. Ni una sola vez has preguntado si yo necesitaba algo». Una pausa. «Son familia,
dijo débilmente. No, dije, mi voz como una puerta cerrada. Lo eran. Tomasteis vuestra decisión la noche que os quedasteis en ese salón y dijisteis que Caleb merecía amor, aunque fuera el mío. No puedes estar enfadado para siempre, susurró. No estoy enfadado, dije. Ya no. Entonces, ¿por qué te comportas así? Miré el vecindario, la casa que había construido, la vida por la que había luchado. Porque ya no es asunto mío. Colgué antes de que pudiera responder. No pasaron ni 5 minutos y sonó otra llamada. ¿Tessa? No dudé. Bloqueada. Luego bloqueé también el número de Caleb. 1 por 1. ¿Limpio? Definitivo. Volví a entrar en la casa, dejando el teléfono boca abajo en la encimera. Sandra levantó la vista. ¿Todo bien? Asentí. Sí. Solo un viejo ruido tratando de encontrar una nueva puerta. Sonrió suavemente y me entregó un plato. Bueno, esta puerta está cerrada. Lena levantó su cartel con orgullo. Papá, mira. Nos dibujé con capas. A ti, a mí y a Sandra. Equipo súper normal. Me reí, con el corazón encogido en la garganta. Perfecto. Es todo lo que siempre quise ser. Y en ese momento, me di cuenta de algo. La justicia no trata de venganza. Trata de indiferencia, de decidir que ciertas cosas ya no merecen ni un centímetro de espacio en tu vida. Y mientras me sentaba a la mesa, envuelto en el cálido olor de las tortitas y de la gente permanente, supe que había terminado con el pasado, y que el pasado había terminado conmigo. Era un martes por la noche, poco después de las 7. La lluvia golpeaba las ventanas con suaves patrones, como si la casa estuviera envuelta en una manta. Los tres estábamos reunidos en la mesa, solo sobras y limonada. Nada especial, pero el aire se sentía cálido, completo. Sandra estaba sentada frente a mí, con el pelo recogido y las mangas arremangadas. Lena estaba a mi izquierda, apuñalando una albóndiga con más dramatismo del necesario. Entonces Lena dijo, sin venir a cuento, ¿cuándo le vas a dar el anillo a Sandra, papá? Sandra se atragantó con el agua. Yo parpadeé. ¿Qué? Lena se reclinó en su silla con una sonrisa que podría derretir glaciares. ¿Me has oído? Cariño, dije, tratando de no reír. ¿De dónde ha salido eso? Se encogió de hombros, toda inocencia. Ya actuáis como si estuvierais casados. Sandra es básicamente la mamá sin los papeles. Hace tortitas, ayuda con los proyectos de ciencias, dobla ropa que ni siquiera es suya. Si te gusta, ponle un anillo. Lo dijo Beyoncé. Sandra todavía estaba sonrojada, tapándose la boca con la servilleta. Yo. No esperaba que una niña de 10 años me pusiera en evidencia esta noche. No has conocido a Lena en plena forma, dije, sonriéndoles a ambas. Es implacable cuando tiene una teoría. Lena arqueó las cejas. También tengo gráficos. ¿Gráficos? Levanté una ceja. Saltó de su silla y corrió al salón. Sandra me miró, todavía riendo en voz baja. Te juro que no la he incitado yo. Lo sé, dije, mirando el marco de la puerta, pero no se equivoca. Sandra levantó la vista. Antes de que pudiera detenerme, las palabras ya se estaban formando. He estado pensando mucho en ello. Sé que lo quiere. Sé que esta no ha sido una historia típica. Cómo nos conocimos, cómo terminamos aquí. Pero también sé que nunca he estado más seguro de nadie en mi vida. Sus ojos estaban muy abiertos ahora, su mano congelada alrededor del vaso. No te lo estoy pidiendo ahora mismo, añadí rápidamente, sonriendo. Pero pronto, lo prometo. Sandra exhaló, lenta y profundamente. ¿Lo dices en serio? Asentí. Cada palabra. Justo en ese momento, Lena irrumpió de nuevo en la habitación, sosteniendo un trozo de cartulina arrugado. Vale, este es el gráfico.
Usé morado para mostrar cuántas noches está Sandra aquí y verde para las noches que no está. Como podéis ver, dejó el papel sobre la mesa, completamente seria, ya somos básicamente un hogar de casados. Sandra se rió tan fuerte que casi vuelca su vaso de agua. Me recliné, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza. Bueno, los datos no mienten. Lena sonrió radiante. Así que está decidido. Más tarde, después de cenar, nos acurrucamos juntos en el sofá. La cabeza de Sandra descansaba en mi hombro. Lena se quedó dormida, con los pies en el regazo de Sandra, su suave respiración sincronizada con la lluvia. Miré a las dos, a esta extraña y hermosa vida que había crecido de las ruinas de otra, y lo sentí claro y sólido en mi pecho. No se había celebrado ninguna ceremonia. Aún no se habían pronunciado los votos. Pero esto era una familia, y no iba a dejarla marchar. Era un domingo por la mañana tranquilo, de esos en los que la brisa parecía no tener un lugar mejor a donde ir, y el cielo se abría en un suave silencio azul. Nuestro patio trasero se había transformado, nada lujoso. Un arco alquilado cubierto con lino blanco, sillas plegables alineadas en filas torcidas, flores silvestres en tarros de cristal que Lena y Sandra habían recogido juntas en el mercado del fin de semana. Estaba de pie bajo el arco, alisando el cuello de mi camisa con los dedos temblorosos. Mason, el hijo de Sandra, tocaba suavemente la guitarra acústica de fondo. El mismo patio que una vez albergó las grietas de mi matrimonio ahora albergaba algo completamente diferente. ¿Paz? Entonces salió Sandra. Llevaba un vestido pálido, sencillo, vaporoso, y una sonrisa que me dejó sin aliento. Lena la tomó de la mano, caminando a su lado, descalza y radiante como si ella misma hubiera construido ese momento. Cuando llegaron a mí, Sandra apretó mis dedos. ¿Estás bien?, susurró. Ni de lejos, dije, con los ojos húmedos. Pero en el mejor de los sentidos. La ceremonia fue corta, dulce y honesta. Unos pocos amigos cercanos, vecinos, la hermana de Sandra. Nadie de mi familia. No estaban invitados. Esa parte de la historia había terminado. Y entonces llegó Lena. Dio un paso adelante, agarrando una hoja de papel doblada. Su voz tembló al principio, pero en la segunda línea encontró su ritmo. Esta no es la familia que imaginé, pero es la que se quedó. A través de tostadas quemadas y canciones de cuna, a través de noches difíciles y días buenos. Algunas personas se van, pero las buenas se acercan. Y las mejores te hacen creer de nuevo. Su voz se quebró en esa última línea. Sandra la abrazó, las lágrimas corrían libremente ahora. Envolví mis brazos alrededor de ambas. Más tarde, mientras el sol se ponía y los invitados se iban, me quedé al borde del césped con un vaso de sidra espumosa, viendo a Lena perseguir al perro de Mason por el patio. Sandra se acercó a mí. «Sigo conmigo», dijo ella. «Estoy exactamente donde debería estar». Levanté mi vaso y dejé que el peso de todo pasara a través de mí. La traición, el silencio, la reconstrucción. Las personas que deberían haberme protegido me habían dejado cicatrices. Pero las que nunca esperé, Sandra, Lena, las habían llenado de oro. Esta no era la vida que planeé, pero era la que importaba y, por fin, era completamente mía. Y ese fue el final de mi historia. Todavía pienso en el momento en que mi padre me miró a los ojos y dijo que Caleb también merecía ser amado, incluso si eso significaba traicionar a su propio hijo. Así que, dejadme preguntaros, ¿hicieron mis padres lo correcto? ¿O fue ese el momento en que perdieron el derecho a ser llamados familia? Dejad vuestras opiniones en los comentarios. Realmente quiero saber cómo lo veis. Y si esta historia os ha llegado a lo más profundo, dadle a me gusta y no olvidéis suscribiros.